las caras nuevas y a las que ya son asiduas a este ciclo de clases. Bueno, Baruch Hashem es la cuarta, la última de un ciclo de clases que para mí en lo personal ha sido muy enriquecedor y han hecho que mis fiestas sean de todas maneras muy, muy distintas. Partimos, ¿se escucha bien? Hacemos la clase por la Refuah Shlema de Haim Shimon Ben Sina, de David Ben Fela y de todos los Jolim de Am Israel, ¿cierto? De todo el mundo, que pronto escuchemos Besorot Tovot y Yeshuot. Entonces vamos a partir, para los que no estuvieron la clase pasada, ya que es la segunda parte, muy rápido, un resumen, ¿cierto? Dijimos el capítulo 1 de la Megilá ocurre en la época de los jueces, en el periodo de la decadencia del sistema de jueces, y Elimelech, uno de los grandes de la generación y su familia, su esposa y sus dos hijos, parten a Moab, ¿cierto? Había una hambruna en Eretz Israel y ellos se van. Ahí explicamos por qué, ¿cierto? Pero el principal motivo es que él no quería tener la responsabilidad económica de ser el soporte de todo el pueblo en época de hambruna. Por lo tanto, al llegar a Moab, ¿cierto? Elimelech es castigado y muere, ¿cierto? Sus hijos se casan con princesas moabitas, eso habla del nivel de la familia, ¿cierto? Eran muy, muy ricos y la aristocracia judía, y se casan con Orpa y Ruth, y luego de 10 años también mueren los hijos de Elimelech, ¿cierto? Orpa y Ruth enviudan, y ahora son 3 viudas, Naomi, Orpa y Ruth. Naomi, desconsolada, decide volver. Dijimos que incluso para el entierro de los hijos ya no tenían nada, estaban totalmente pobres. De hecho, Ruth y Orpa, que eran reinas, tuvieron que pedirle, ¿cierto?, a la casa de su padre que financiasen las levayot, los entierros. Lo perdieron todo. Y al volver, obviamente, Naomi les dice a sus nueras, vuelvan a sus vidas antiguas, no tienen que acompañarme, no tienen que elegir un camino de Torah, ¿cierto? Sabemos que Orpa la abraza, le da un beso, le dice muchas gracias, te quiero mucho, pero se vuelve a su casa, y Ruth, en cambio, con gran ímpetu, con gran pasión, se aferra, le demuestra que no hay vuelta atrás, que para ella la Torah es todo, y que su suegra es todo, y que donde su suegra vaya, ella va a ir, donde su suegra muera, ella va a morir. Entonces dijimos también que cuando llegan a Eretz Israel, estaba teniendo lugar un entierro, el entierro de la esposa de Boaz, el juez y el gran tzadik de la generación, ¿cierto? Que también era un sobrino de Elimelech. Entonces ahí vamos haciendo las conexiones de esta telenovela, o novela, no sé cómo dicen. Dijimos también que por las maneras de Ruth, ¿cierto?, como nos relata la Megilá, sabemos que era una Gioret Tzedek, una conversa de verdad, de corazón, conocía muy bien las halajot, de todo tipo, ¿cierto?, sobre todo las de reparto de los productos de las cosechas para los pobres, conocía y ejecutaba las leyes de recato de una manera tan perfecta que paradójicamente llamaba la atención de Boaz, y fue el mismo Boaz el que le dio permiso de cosechar en sus campos. Entonces, estos eran el primer y el segundo capítulo, así, muy en resumen. Entonces, ahora vamos al capítulo 3, ¿ya? Un par de principios, de leyes que tenemos que entender antes de estudiar este capítulo. Una conversa, así como una divorciada o una viuda, no puede casarse o volver a casarse hasta que hayan pasado 3 meses desde que ocurre desde que queda viuda o el divorcio o que ocurre la conversión, ¿ya? Esto es para determinar que si es que estaba embarazada de antemano, ¿cierto?, se pueda identificar al padre. Entonces, de aquí aprendemos que después de los 3 meses el embarazo ya es visible, o al menos en la tradición judía, ¿cierto?, lo contamos, ¿cierto? Sabemos que hay algunas regias estupendas que no se le nota hasta el 6º mes, pero se supone que a todas se nos debería mostrar al 3er mes de embarazo. Entonces, el segundo principio es que hay una mitzvah en la Torá que se llama Ibum, ¿cierto? Muy conocida por esta Megilá, que se llama el matrimonio por levirato. ¿Y en qué consiste esta mitzvah? Un hombre casado muere, ¿cierto? Si es que no dejó descendencia y tiene un hermano,
el hermano tiene la obligación, la mitzvah de casarse con esa viuda para que de esa forma pueda tener hijos y sea como recordado el nombre del hermano, ¿ya? Esta mitzvah hoy en día no se practica, así que si alguna vez escuchan algo de esto, es un caso raro, hay que denunciarlo a los tribunales rabínicos, ¿ya? Así como está esta ley respecto de la memoria del hermano, ¿cierto? También ocurría respecto de la tierra. El redentor de un campo, ¿cierto? Al casarse con la viuda, el campo como que continuaba siendo recordado como del dueño original. Entonces llega Naomi, estamos con estas ideas en mente, seguimos con la Megilá, y llega Naomi después del periodo de 3 meses, ¿cierto? Ellas ya habían vuelto a la tierra de Israel, ¿cierto? Se dice que en este volver como que queda sellado el hecho de que la conversión de Ruth era una conversión real y auténtica, por lo tanto, a partir de esa vuelta empiezan a contar este periodo. Y Naomi le informa a Ruth que había llegado el momento de que adquiera paz interior y que se case. Y que el hombre afortunado era nada más y nada menos que Boaz, el juez y el hombre que le había permitido cosechar en sus campos. ¿Cierto? Aquí Naomi era la casamentera y Ruth hacía todo lo que decía su suegra. Por lo tanto, Naomi le dice instrucciones exactas. Le dice, Boaz va a estar seleccionando el grano y va a pasar la noche en el granero cuidando sus cosechas. Esto también nos habla como de lo sencillo que era y involucrado que era Boaz en sus asuntos, ¿cierto? No le interesaba irse a su palacio a dormir con grandes lujos, él dormía como dormían todos los demás, ahí en los campos cuidando las cosechas. Entonces le dice a Ruth que tiene que llevar su mejor ropa, vestirse hermosa, ir al granero de Boaz mientras esté dormido y dormir a sus pies. Estas son las instrucciones de Naomi. Obviamente Ruth llega y dice, no es tan recatado esto que me estás pidiendo, ¿cierto? Si me agacho de manera así, muy, muy precisa para recoger, ¿tú quieres que me acueste a los pies de un hombre? De un hombre mayor también, recordemos que Ruth tenía 40 años, pero Boaz era mucho, 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 mucho más mayor. Entonces dice, bueno, si mi suegra lo dice, dado lo sabia que es, le tengo que hacer caso. Entonces ella primero fue al granero, y solamente una vez en el granero, en una esquinita, se cambió de ropa, para no llamar la atención de que iba así súper linda por los campos. Entonces, en medio de la noche Boaz se acuesta ahí a los pies, así se duerme. En medio de la noche Boaz se despierta, encuentra a esta mujer a sus pies. Ya vamos a hablar el por qué en los pies se acostó. Y le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Y ella le dice, yo soy Ruth, tu sirvienta, y tú eres mi redentor, debes casarte conmigo. Entonces, ¿qué pasó? Boaz estaba, en ese minuto Boaz entendió todo el plan de Naomi y estaba también muy impresionado de que Ruth elija casarse con él. Él era un anciano, como dije, era un Talmid Jajam, y ella, que era, a pesar de que era conversa, era una mujer linda, era una princesa en antaño, de antaño. Entonces, ¿por qué casarse con él? Además que lo tenía todo en el futuro, pero bueno. Él le dijo, esto él lo conmovió y le dijo, le prometió que va a arreglar los asuntos en la mañana. Y siguieron durmiendo, claramente cada uno en su lugar, no pasó nada, y Boaz, antes de que amanezca, le dice, ahora vuelve con Naomi y yo te voy a contactar, ya vas a ver que vamos a solucionar esto, y le da 6 medidas de cebada en un pañuelo para que se las lleve a Naomi. ¿Ya? Entonces le dice, cuando hayas terminado el desayuno, que eran estas 6 medidas de cebada, el asunto va a estar resuelto. Entonces Rashi nos dice aquí que estas 6 medidas hacen alusión como al entendimiento de Boaz de lo que estaba pasando. Dice que cuando Boaz ve esta situación, entiende que de él y que de Ruth iba a venir Mesías, que iba a venir el Mesías, el Redentor, y que iba a tener 6 rasgos, ya que iba a tener un espíritu, esto
se los traigo porque encuentro que son como cool estos datos, no lo entiendo mucho, pero le dice que va a tener espíritu de sabiduría, que va a tener entendimiento, que va a tener consejo, poder, y un espíritu de conocimiento y temor al cielo. Que estas 6 cosas están representadas en estas 6 medidas de cebada. Entonces así se va Ruth con su pañuelito, llega a la casa de Naomi cuando estaba todo oscuro, de hecho Naomi no la reconoce en un primer momento, y Ruth le cuenta la historia, y Naomi le dice, no te preocupes, Boaz se va a encargar de resolver esto, y no va a descansar hasta que el asunto esté resuelto. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos en la clase pasada, Debbie preguntó, si no me equivoco, que estaba este rumor, o más que rumor, ¿cierto? Está esta ley, esta halajá, de que está prohibido la conversión de un moabita o un amonita. Ya sabemos que el origen de esta prohibición es porque cuando salimos de Egipto, cuando cruzamos el mar, ¿cierto? El pueblo de Amón y el pueblo de Moab no vinieron a encontrarnos en el desierto con comida y agua, ya no fueron a hacernos gesed. Y nuestra Torá oral, ¿cierto?, nos dice que en realidad la prohibición es solamente respecto de los hombres, porque son los hombres los que tenían la obligación de salir y llevarnos pan y agua y alimento, y no las mujeres. ¿Por qué? Por temas por motivos de recato. Las mujeres no tenían que ir a hacer esta tarea, podían participar de otra forma de esta mitzvah, pero ellas no debían hacerlas. Entonces son los hombres los que están prohibidos casarse convertirse al judaísmo, y por lo tanto casarse con alguien del pueblo judío. Ahora bien, esta tradición no era muy clara, era medio confusa, y de hecho en la época del rey David, este era como el argumento que se ocupaba para deslegitimizar su reinado. ¿Ya? Decían, no, proviene de Ruth la moabita, y no podemos casarnos con moabitas. Y justamente también dijimos que el Zohar nos dice que Shmuel Anabí escribió esta Megilá para dejar en claro que sí estaba permitido, y que la halajá era cuando un profeta determina cómo debe ser la ley, es algo que no entra a discusión, todos saben que debía ser así. Entonces con esta Megilá queda claro que Ruth, ¿cierto?, sí se podía convertir al judaísmo. Entonces, ¿qué pasó? Boaz se levantó temprano en la mañana, y sabemos que Boaz, dijimos, era el sobrino de Elimelech, pero Elimelech aún tenía un hermano vivo. Entonces, de acuerdo a la ley que dijimos del matrimonio por levirato, a este hermano le hubiese correspondido recobrar los campos en honor de su hermano, para recordar a su hermano. Entonces, casualmente, dice la Megilá, Boaz justo se encuentra con este tío, el hermano de Elimelech, y de hecho la Guemará lo llama Ploni Almoni. ¿Ya? Las que saben hebreo, cuando decimos Ploni es como decir fulano o menguano, ¿no? Es como, no sé cómo se dice acá, Pedro, ¿ya? Cualquier nombre, es como una persona no identificada. De hecho nos dice Juan Pérez, muy bien. Como en Chile también es Juan Pérez. Entonces, Ploni Almoni, nos dicen los sabios, que en realidad se llamaba Tob, ¿ya? Pero para no avergonzarlo, porque en el fondo lo que hizo no era un acto para que quede grabado en nuestros textos sagrados, lo llaman Ploni Almoni. Entonces, ¿qué hizo Boaz? Se encontró con Ploni Almoni, y inmediatamente convocó a un tribunal con 10 hombres, ¿ya? Ante estos 10 hombres contó la situación, expuso la situación grave de Naomi, ¿cierto? Les dijo que habían vuelto, que tenían sus campos, que habían enviudado, que estaba su nuera, y obviamente este Ploni escuchó Elimelech, los campos, el gran rico que se fue para no compartir, ¿cierto?, con todos. Yo también quiero ser así de rico, dijo, obvio que yo me hago cargo, pero ahí Boaz le dijo, pero la condición es que te cases con Ruth. Entonces aquí, esta persona se pone a sacar cuentas y dice, ¿cómo me voy a casar con una moabita? Voy a manchar mi linaje, mi casa va
a ser despreciada, así que dijo, no estoy interesado, prefiero perder la tierra, no me llamen, yo me voy. Entonces, Boaz, de manera muy inteligente, inmediatamente dijo, ok, él, que era el que le correspondía, no lo quiso, yo sí lo voy a hacer, él, ¿cierto? Era el gran sabio de la época, él era el juez, entonces él sí podía dictaminar que el proceso de conversión de Ruth era válido, y dice, yo voy a recobrar los campos. Y él en ese minuto hizo un kinyan, ¿cierto? Un acto de adquisición, y dice la Megilá que se saca un zapato. ¿Ya? Acuérdense, Ruth le dice, Naomi le dice a Ruth, recuéstate sobre sus pies, o a los pies, y viene Boaz y ahora se saca un zapato. Hay algo con el tema de los zapatos. Y dice la Megilá que de esta forma Boaz adquirió los campos y Ruth se convirtió en su esposa, ¿cierto? Al caer la noche organizaron un matrimonio muy chiquitito con las personas justas y necesarias para que se pueda realizar la ceremonia, y se dice que la gente presente bendijo a Ruth para que sea como las matriarcas Rachel y Lea, y también les bendijo que su matrimonio fuera como el de Yehuda y Tamar. Ya sabemos que Boaz provenía de la tribu de Yehuda, y Yehuda y Tamar tiene algo, son como los primeros ancestros de el Mesías. Entonces hay algo aquí, un juego de palabras que la gente que estaba presente entendía la magnitud de los eventos que estaban pasando. Entonces ahora quiero profundizar un poco en este episodio tan raro de los zapatos y de los pies. ¿Ya? Nachmanides explica que el matrimonio por levirato es en realidad un vehículo para la reencarnación. ¿Ya? No es una mitzvah así solamente rara para recordar a una persona que ya no está, sino que es un vehículo para la reencarnación. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre una reencarnación? Cuando Hashem le da a un alma una segunda oportunidad. ¿Ya? Esta alma se fue antes de tiempo, ya sea por causas de muerte natural o porque Hashem se lo llevó antes para que no se siga causando daños, así explica Nachmanides, y en el fondo a través de esta ley del levirato, Dios le permite nacer de nuevo para tener un nuevo comienzo y poder cumplir su misión en este mundo. ¿Ya? Entonces, explican los textos cabalísticos que el alma no está cómoda en cualquier cuerpo nuevo, sobre todo esta alma que se fue antes. Entonces es muy importante que esta alma baje a un cuerpo que le sea familiar, que sea similar al que estaba antes. Entonces, ¿cómo se lograba esto? A través de que la esposa, ¿cierto?, tenga un hijo con el hermano o con el pariente más cercano que corresponde, que sea apto para casarse con ella. Entonces, a través de esta mitzvah del Ibum se creaba como este vehículo para que el alma del difunto, ¿cierto?, pueda volver, y ese, dicen los textos, es un acto de bondad, ¿cierto? Para las que no estaban en la clase pasada, dijimos que el fin de la Megilá y lo que tenemos que aprender de la Megilá es cómo hacer actos de bondad, cómo hacer gesed. Entonces, hasta en este episodio tan raro de zapatos y de pies, estamos viendo que en realidad es una oportunidad de gesed para el alma de Mahlón, del hijo de Elimelech que murió, y que Ruth en el fondo estaba dispuesta a casarse con un anciano para poder darle un espacio y recordarlo, y que tenga la oportunidad de hacer un poco su misión en este mundo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando si es que la viuda o el hermano del difunto no quieren entrar en esa relación, ¿cierto?, él se exime de esta mitzvah a través de una ceremonia que se llama Halitzah, ¿cierto? El hermano del difunto se quita el zapato de su pie, y esto es justamente lo que ocurrió en la historia de Ruth, ¿ya? El pariente más cercano, como dijimos, Ploni, se rehusó a casarse con Ruth, ya que no quería manchar su linaje, y ahí viene Boaz y dice, yo me caso con Ruth, yo tengo la oportunidad de realizar esta mitzvah, yo perduro el nombre de la familia de Elimelech. Entonces, ¿cuál es la relación entre los zapatos y el matrimonio? ¿Ya? Entonces, los cabalistas comparan al cuerpo con
dicen que el cuerpo es la suela del alma. ¿Ya? Los zapatos tienen suela, el cuerpo en este mundo es como la suela del zapato. Entonces, así como una persona necesita zapatos para proteger sus pies, ¿ya? Ya sea donde sea que esté parado, ¿cierto? El alma también requiere un zapato para su estancia en este mundo físico. Entonces el Malvi me explica que cuando un hombre muere sin haber tenido hijos, su esencia queda en la esposa y la esencia está agitada, está amenazada, porque en definitiva no tuvo oportunidades de cumplir su misión. Entonces, al rechazar, ¿por qué la ceremonia es con un zapato? Porque al rechazar al difunto, ¿cierto? El zapato, el medio, la suela para estar en este mundo, el alma del difunto como que se queda tranquila de que ya no tiene la posibilidad, entonces no va a tratar de estar buscando, no va a tratar de bajar a este mundo. Y así va a dar como sosiego a la esposa. Entonces, esto explica por qué Naomi le dio instrucciones a Ruth de ir al granero en la noche, de acostarse cerca de Boaz, de descubrir sus pies, porque en el fondo Boaz iba a ver esto, iba a entender lo que estaba pasando. Por eso le dijo, tú tienes que ser mi redentor. Entonces lo que tenía que hacer Boaz era descubrir los pies del difunto marido, ¿cierto? Dejarlos sin zapatos para que no pueda volver a este mundo, o proporcionarle un zapato, y por eso Boaz le da un zapato y le dice, yo me voy a casar contigo, porque en el fondo le está diciendo al alma del esposo difunto de Ruth que puede volver a este mundo de cierta manera. Y aquí el Hatam Sofer, un gran sabio de nuestro pueblo, dice algo que encontré que es muy, muy impactante. Dice que este matrimonio ocurrió el 17 de Tamuz. Ya todas sabemos las tragedias que ocurrieron en ese día, ¿cierto? Es un ayuno, es uno de los 4 ayunos durante el año, ¿cierto? Se dice que es el comienzo de la destrucción del Beit HaMikdash. Entonces viene el Hatam Sofer y nos dice, el 17 de Tamuz se va a empezar a destruir el templo, pero el 17 de Tamuz también Boaz y Ruth se casaron, y esa noche ellos concibieron un hijo, que ese hijo va a ser las primeras semillas de donde va a venir Mashiach en algún minuto de la historia de la humanidad, ¿cierto? El Hatam Sofer nos dice, Hashem antes del castigo nos está mandando la solución, nos está mandando al Redentor que va a venir al final de los días, ¿cierto? Y nos va a reconstruir el templo y nos va a redimir del exilio. Entonces, como dije, fue este matrimonio el 17 de Tamuz y Ruth queda embarazada, ¿ya? Ruth queda embarazada en la misma noche. Se dice que cuando algo así ocurre es como un anillo al dedo, ¿cierto? Es como, realmente era lo que tenía que ocurrir, es perfecto. Y cuando nace este niño le pusieron Obed, ¿cierto? Obed, que en el fondo denota que iba a ser un niño que iba a estar dedicado a servir a Shem. Obed es una persona, un trabajador, una persona que se iba a ocupar en Hashem. Y nos cuenta la Megilá que Naomi se convirtió en su niñera. Y que la gente decía, un hijo le nació a Naomi. Entonces esto lo podemos contrastar con el capítulo 1 que decía que cuando ella les decía a las hijas, yo no puedo tener más hijos, ¿cierto? Por eso vuelvan, no puedo tener más hijos para que puedan realizar la mitzvah del Ibum, entonces ustedes vuelvan a su antigua tradición. Entonces, ahora la Megilá nos dice, le nació un hijo a Naomi. Hashem ideó la forma de que Ruth pudiera, ¿cierto?, tener esta recompensa que Naomi le decía que no le iba a poder ofrecer. Y además es una forma muy, muy linda de consolar la pérdida de Naomi, que perdió todo, perdió a su esposo, perdió a sus hijos, y ahora le nació un nieto. Y las que son bobes, ¿cierto?, saben que no hay mayor najes para una mujer judía que sus nietos. Yo todavía no tengo el sehut, pero lo veo en mi mamá y mi suegra, y realmente creo que es algo de otra dimensión. Y es más, no les dije en el primer capítulo, pero dicen los sabios que cuando se fueron a Moab,
iba Elimelech, iban sus 2 hijos, iba Naomi, y dicen que Naomi también estaba embarazada. Entonces no solamente perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos, también perdió a este bebé que nunca nació y que ahora la Megilá nos dice, de cierta forma, también nació. Es como un nuevo Gesed, una nueva forma de ser bondadoso Hashem, ¿cierto?, con esta Naomi. También de acá aprendemos que cuando uno se preocupa por el hijo del otro, el nexo que crea esa bondad, ese preocuparse y ocuparse en el otro, es tan fuerte y es tan genuino que es igual que un lazo sanguíneo o un lazo por nacimiento, a tal punto que la Torá lo considera como su propio hijo. Como dije, este niño se llamó Obed y él era el padre de Ishai, y todos conocemos Ishai, es el padre de David Amelech, del rey David. Y sabemos que del rey David, ¿cierto?, descendieron los otros reyes de nuestro pueblo, y sabemos que el Mashiach va a descender del rey David. Entonces la Megilá termina con el linaje del rey David, que es justamente descendiente de Ruth y de Boaz. Ya, muchos conocen la historia del rey David, si es que no, les digo que la historia del rey David no es más que un reflejo de la vida de Ruth a mucho mayor escala, pero ambos tuvieron sus luchas, ambos tuvieron sus éxitos, y hay un patrón que se repite en muchas historias, y en particular se manifiesta en estas 2 historias, las historias de Ruth y la historia de David Amelech. Hashem toma a los débiles, a los que no tienen esperanza, a los que creen que está todo perdido, y de un segundo a otro los transforma en príncipes, los honra con ser los líderes de la generación. ¿Ya? Así como Ruth volvió desde Moab sin nada entre sus manos, de ser una princesa lo perdió todo, era realmente una persona pobre que no tenía nada para comer. Hashem la transforma luego en la madre, en la casa de la realeza del pueblo judío. ¿Ya? Entonces, como dije, Shmuel Anabí, el profeta, escribió esta Megilá para que la gente no se cuestione el linaje del rey David, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desciende de Moab. ¿Cómo puede ser que la casa de Malhut, que el reinado venga de Moab? Moab, que tiene prohibido convertirse, Moab que nos hizo un mal, ¿cierto? Dicen que lo que nos hizo Moab es peor que lo que nos hizo los egipcios, porque en el fondo, además, no solamente es que no nos hicieron actos de bondad cuando cruzamos el mar. Un par de episodios más adelante en la Torá, los moabitas trataron de maldecirnos y nos llevaron a las hijas de la casa de Moab para seducirnos y que Israel peque. Y se dice que una persona que lleva a otra a pecar es peor incluso que matarla, porque se está ocupando de que esa persona no tenga mundo por venir, porque en el fondo, al causar que el otro peque, está generando una muerte no solamente en este mundo, sino que una muerte en el otro mundo también. Así como los egipcios solamente los mataron, ¿cierto? Los moabitas hicieron algo peor, que era llevarnos a pecar. Entonces, viene Shmuel Anabí, la gente se está cuestionando, ¿cómo puede ser que el reinado, la casa de David, venga de Moab? Entonces, para poder responder esta pregunta, ¿cierto?, tenemos que hablar un poco del origen de Moab. Dijimos que Lot, no dijimos, pero sabemos que Abraham tenía un sobrino, ¿ya? Este sobrino era Lot, y él vivió muchos años con Abraham, hacía lo mismo que Abraham, así como sabemos que la principal característica de Abraham era hacer gesed, hacer bondad. Él tenía su casa abierta, su tienda, las 4 direcciones estaban siempre abiertas para poder recibir a la gente y poder hacer actos de bondad con estas personas. Lot era muy parecido, y vivió años con Abraham haciendo lo mismo, pero llegó un minuto de su vida en que él decidió irse a Sodoma, ¿cierto? Y de hecho, todo el episodio, cuando Abraham dice, cuando Hashem iba a destruir Sodom, Abraham negocia con él para poder salvar a su sobrino Lot. Entonces, ¿qué pasa? Logra salvar a Lot a través de su negociación, y Lot se va con su familia, ¿cierto?, a refugiarse a una cueva. La esposa queda en el camino, y Lot con sus hijas quedan en esta cueva, y las hijas de verdad piensan que se había acabado el mundo, ya que no había nadie más, que quedaban ellas y su papá. Entonces, ¿qué hicieron estas hijas? Emborracharon al padre y tuvieron relaciones con su padre para poder
con el objetivo de perpetuar la especie humana, ¿ya? Entonces, literalmente la hija llamó a su hijo Moab, ¿ya? De mi padre, Me-ab. Entonces, ese es el origen de Moab, ¿ya? Ahora, los cabalistas explican que era necesaria esta historia media turbia, ¿cierto? Para que la chispa de Lot, que vivió todo ese tiempo con Abraham y que estuvo todo ese tiempo aprendiendo de algo tan característico que tenía que estar sí o sí en el pueblo judío, pero que con Lot se desperdició al irse de Sodom, esta chispa vino a través de las hijas de Lot, generaciones después, a través de Ruth. Entonces, este nivel de Gesed, aquí explican que lo que hicieron las hijas, en definitiva, no es más que un acto de bondad extrema, medio desvirtuado, pero extrema, porque lo que ellas querían hacer era que la especie humana perpetuase. Entendían de verdad que no había nadie más y que tenían que hacer algo, ellas con sus propias manos, para que pudieran seguir existiendo. Entonces, claramente ellas no lo entendieron bien porque no estaban conscientes de su realidad, pero lo que hay detrás, el origen como más puro de esa motivación, era algo que Hashem quería que estuviera en nuestra genética espiritual. Y cómo lo logró devolver al pueblo fue generaciones después a través de Ruth. Y no solamente, y tenemos que entender que es tan potente esto, que no solamente es Ruth, sino que es Ruth, la antecesora del rey David, el antecesor de Mesías. ¿Ya? Estas fueron las semillas de la persona que al final de los días nos va a liberar. Entonces, eso es un poco de dónde viene Moab, para que entiendan de cuál era la discusión y la prohibición de casarse con Moab. De hecho, en la época del rey David, ¿cierto? Si es que Boaz ya se había casado con Ruth, nos debería haber bastado a todos y deberíamos haber quedado tranquilos de que era factible casarse con Ruth. ¿Qué pasó? Boaz muere al otro día o la noche del matrimonio, ¿ya? Se casan, consuman el matrimonio, Ruth queda embarazada, pero después muere. Entonces la gente como que entendió que era un castigo para Boaz y pensaba que en realidad no estaba bien y que efectivamente no había que casarse con alguien de Moab. Entonces, por eso tiene que llegar 3 generaciones después que Ruth, Shmuel Anabí, cuando David va a ser rey, y tiene que escribir esta Megilá para que basta el cuchicheo y basta como el echar abajo el reinado de David, porque en definitiva era legítimo. Entonces, nos dice el Zohar que es el motivo por el cual escribió la Megilá Shmuel Anabí. Ahora, ¿por qué muere Boaz? ¿Ya? La verdad es que Boaz era un hombre mayor, y Hashem, él debió haber muerto mucho, mucho tiempo antes en la historia, pero Hashem lo preservó para que pudiese ser el progenitor de la dinastía de David. Y así como él tuvo una larga vida, también Ruth tuvo una vida muy, muy larga. De hecho, Ruth llegó a ver a su tataranieto Shlomo ser rey. La Gemara en Baba Batra nos dice que Shlomo Melech puso un trono junto al suyo para la madre de la realeza, y nos explica que esa madre de la realeza era nada más y nada menos que Ruth. Entonces ahora, como dije al comienzo de la clase pasada, lo que nos viene a enseñar esta Megilá es el poder de la bondad, el poder del Gesed, y la gran recompensa que reciben los que hacen Gesed. ¿Ya? En la historia hay 2 figuras centrales, que son un poco contrapuestas. ¿Ya? Tenemos por un lado a Elimelech, y por el otro tenemos a Ruth. Entonces, el Or Gedalia nos dice que el nombre de una persona refleja su esencia, ¿ya? Las características, el potencial para cumplir la misión mientras usa los dones que Hashem le da. Pero la palabra Shem, nombre en hebreo, también es raíz de Shemamá, de desolación. Entonces, de aquí aprendemos que si una persona no usa sus dones de la manera apropiada, ¿cierto? No va a ser un efecto en este mundo, sino que al contrario va a causar destrucción, o al menos su propia destrucción. Entonces, respecto de Elimelech, nos dice el Midrash, como dijimos al principio, que era tan grandioso que en realidad él calificaba para ser rey, ¿cierto? Su nombre
podríamos leerlo como Elai Malhut, para mí vendrá la realeza, o de mí vendrá la realeza. Sabemos que no solamente era un estudioso, era un rico y hacía mitzvot, él sostenía la generación, que venía de la tribu de Yehudá, era como la aristocracia, ¿cierto?, judía de la época, parecía tenerlo todo, de verdad que era como el gran superhéroe de la época. Sin embargo, viene la Megilá y nos cuenta que perdió todo, ¿cierto? Perdió todo y para siempre, porque no hay registro de tener una casa, de tener descendientes. Entonces él se fue a unir a Moab, un pueblo que era la antítesis del Gesed, y ahí murió sin nada. Por otra parte tenemos a Ruth, ¿cierto? Ruth, su nombre proviene del hebreo ro'atá, vio. El gran hidush, como la gran novedad que trae Ruth, es que ella vio y fue sensible al dolor de su suegra. Ella decidió quedarse con ella, ayudarla, fue bondadosa con ella, ¿cierto? Cuando decimos que la Megilá nos enseña gesed, que nos enseña bondad, tenemos que tener claro que el gran acto de bondad de Ruth fue quedarse con su suegra, ¿ya? Además de todas las otras cosas que podemos... Ruth era su nombre moabita o se lo cambió al casarse. Yo entiendo que era su nombre de siempre, moabita. Cuando decimos que su nombre proviene de Roatá, seguramente, ¿cierto?, los jajamim son capaces después de, en su nombre que fue dado desde siempre, que la determina desde su nacimiento, encontrar estas chispas y encontrar las explicaciones. Por eso lo asocian Ruth a Roatá. No sé si ahí respondí un poco tu pregunta, Debbie. Entonces dijimos que Ruth fue sensible al dolor de su suegra y ese fue su gran acto de bondad, ¿ya? De esta aseveración tenemos que aprender que la bondad no tiene que ser en un nivel impresionante, no tengo que proponerme, ¿cierto?, cambiar un país, cambiar una comunidad entera, basta una cosa chiquitita, hacerse cargo de la suegra, si es que podemos decir que es chiquitito, no. Un beso a mi suegra que me está escuchando, no. Pero... basta un acto chiquitito, ¿cierto? Esto solamente es preciado en los ojos de Hashem. La bondad de Ruth fue solamente con una persona, ¿ya? Pero fue el hecho de que lo hizo de manera tan sincera, tan devota, ¿cierto?, que la hizo meritoria de ser el símbolo de la bondad en nuestra tradición, ¿cierto? Si bien siempre hablamos de Abraham Avinu, del Gesed, Ruth es el Gesed por excelencia. Ruth alcanzó alturas espirituales tan extraordinarias que ella, al unirse al pueblo de Israel, ¿cierto?, mantuvo a su suegra, redimió el alma de su antiguo marido, con lo que recién contamos, y obtuvo el mérito de ser la progenitora de la que va a traer, del que va a traer la redención final para el mundo. Entonces, el gran mensaje aquí es, ¿por qué una persona, ¿cierto?, por una parte Elimelech perdió todo y la otra Ruth ganó todo? Entonces, la respuesta es porque cuando fueron puestos a prueba, uno eligió hacer actos de bondad y el otro decidió no hacer actos de bondad. Una decidió ir con su suegra y ayudar a su suegra y mantener a su suegra, y el otro decidió irse y no ayudar a los que tenía que ayudar. Entonces viene Rav Moshe Feinstein y nos dice que la mitzvah de hacer gesed es un poco diferente de las otras mitzvot, y es un poco como... no sé, se me olvidó la palabra en español, es un poco tendenciosa, porque en definitiva nos beneficia mucho más a nosotros que al que recibe nuestro gesed, ¿cierto? Nosotros pensamos que tenemos que, por ejemplo, ayudar a una persona que lo necesita económicamente, pero la verdad es que cuando lo hacemos eso, él nos está ayudando a nosotros, ¿ya? Dicen los jajamim que porque hay gente pobre en el mundo para que las personas que tienen más les puedan dar y esas personas puedan llenar su propia necesidad de hacer gesed. Entonces viene la Gemara y nos dice que el pobre hace más por el que dona que el que dona por el pobre. Entonces,
Rav Moshe Feinstein nos dice, así como todos los días nosotros nos levantamos en la mañana y necesitamos comida para nutrir nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestra Neshama necesita hacer Gesed para nutrirse. Nos dice el Gesed, los que nos viene a enseñar Ruth, la Megilat Ruth, y lo que leemos en Shavuot, que es cuando recibimos la Torá, que en el fondo es como la gran instrucción de cómo tenemos que vivir una vida, ¿cierto? Es que necesitamos hacer Gesed, el alimento de nuestra alma es hacer actos de bondad. Entonces así cuando en la mañana nos despertamos y decimos, a ver, me voy a hacer unos huevitos pochados con unas tostadas, me tengo que preguntar, ¿qué actos de Gesed voy a hacer hoy para nutrir a mi alma también? Entonces, como dije, Megilat Ruth nos enseña el Gesed, nos enseña el alcance de hacer Gesed, y en definitiva, esa es la base de toda la Torá. Ya la recompensa por el Gesed es tan grande que es capaz de establecer un reinado, es capaz de establecer desde la nada, ¿cierto? Desde la máxima pobreza, desde la máxima bajeza en la escala humana, nos establece un reinado y nos entrega las semillas de Mashiach, de la redención final. Entonces ahora, que ya casi estamos llegando a Shavuot, ¿cierto? Listas para leer la Megilá, con un entendimiento mejor de lo que es la Megilá, no simplemente una historia media rara que habla de zapatos, que habla de pies, ¿cierto? Tenemos que ser conscientes de esta idea de la importancia de hacer Gesed, y que en el fondo, lo que quiere Hashem al entregarnos la Torá, es que vivamos una Torá de Gesed, de preocuparnos por el otro. No solamente en este día en el que recibimos la Torá, ¿cierto? Hashem nos trae este mensaje, sino que también el bisnieto de Ruth, ¿cierto? El epítome del Gesed nace en este día, es el Yortzeit de David Amelech, ¿cierto? Por eso se acostumbran a leer Teilim, y justamente es este personaje que nos regaló el Sefer Teilim, que nos dice, Olam Gesed y Bané, construyan un mundo de Gesed. Tenemos que recordar que a veces basta una sonrisa para cambiar el mundo entero de una persona. Y no es una tarea difícil. Cuando Hashem nos pide que hagamos Gesed, no nos pide que hagamos algo tremendo, algo inhumano a nuestras capacidades. Él nos entregó la Torá a nosotros, a seres humanos, personas de sangre, de carne y hueso, ¿cierto? Y cuando Él nos dice, hagan un mundo de Gesed a través de mi Torá, en verdad es una misión que nosotras podemos cumplir, si no, no nos hubiese entregado esa Torá. Entonces, ese tiene que ser nuestro foco al entrar a Shavuot. ¿Ya? No se trata de pensar en grande, bastan pequeñas cosas, son pequeñas cosas las que hacen la diferencia. Entonces pensar para qué estamos recibiendo la Torá, para qué están ustedes recibiendo la Torá, y qué van a hacer con ella. Besrat Hashem, que todas podamos reconocer, como dijimos en la primera clase, qué es lo que el otro necesita. No que se trate de un Gesed que me trae beneficio a mí, sino que reconocer efectivamente qué es lo que el otro necesita, ese es el verdadero Gesed, y que podamos transformar el mundo a través de la Torá, a través de ser conscientes del otro, y de que eso es lo que Hashem quiere que hagamos. Es el día del nacimiento y el día del Yortzeit, porque Hashem quiere que los tzadikim tengan días completos. Entonces, se dice, por lo general es muy común ver que una persona que es muy, muy tzadik o muy tzadika nace y muere el mismo día. Así que eso. Espero que todas puedan disfrutar su cheesecake, que esté muy rico, o su rugalej, y que podamos todas recibir la Torá, y recordar siempre que parte de ese Gesed es entender que somos un pueblo, que somos todos uno, que, bueno, que las críticas van hacia adentro para fortalecernos hacia adentro, y que en el fondo hay que ver con ojos buenos a todos, que todos somos uno, que Ishehad, que Levejad. De Shavuot, la costumbre es en la noche estudiar, ¿ya? Los hombres estudian, las mujeres idealmente también, se acostumbra mucho a leer Teilim, ¿cierto? Dicen que si una segulá de leer todo el Sefer Teilim, como que trae mucha brajá para todo el año, mucho como fortalecimiento espiritual. Se acostumbra a... la Megilá se lee durante el día, en la mañana, y ¿cierto? La costumbre es como estudiar toda la noche y llegar despiertos a la lectura de la Torá, en que se leen los 10 mandamientos,
y ahí, ¿cierto?, se dice nace de Nishma, haremos y escucharemos, que también eso da para otro shiur, pero va por parte de hacer gesed nosotros también con Hashem, con todo lo que nos da, con todas las cosas buenas, ¿cierto?, que nos sostiene con vida cada día, nosotros como pueblo vamos y decimos nace de Nishma. Entonces dije, lectura de la Torá, estudio de Torá, lectura de Teilim, estudio Megilat Ruth, y a la mañana se lee la Megilat Ruth en una época normal, ¿cierto?, en la sinagoga. ¿A qué hora podemos leer los 10 mandamientos? Este Shabbat cada uno lee en la casa. Sí, la idea es leerlo después de Netz, de la primera hora en que se puede hacer tefila. ¿Y por qué se comen lácteos? Hay muchos motivos, ¿cierto? Se dice que la gematria, ¿cierto?, de Halab es 40, que Moshe, ¿cierto?, hay toda una relación de que Moshe también el 6 de Sivan fue puesto en el Nilo, ¿cierto?, y que ese fue el día en que tuvo que Batia llamar a su mamá para que lo alimente, porque hay quienes dicen que porque como no se había entregado la Torá, no habían leyes de Shejitá y todavía no habían tenido tiempo de sacrificar a los animales, y que después eran en Shabbat. Hay un montón de motivos. A mí me gusta la que dice el Zohar, de que el Shavuot, ¿cierto?, corresponde a la mitzvah negativa de no mezclar carne con leche. Entonces comemos lácteos, como diciendo tenemos control con lo que vamos a comer, comemos lácteos, los disfrutamos, esperamos y después comemos la carne, porque en una fiesta, en un Hag, ¿cierto?, nos regocijamos comiendo carne. Bueno. Ahora se pueden desmutear, había bloqueado a todas sin querer. Perdón. A ver si las voy a poner más grande para ver. Gracias, Mijal, estoy impresentable, pero muchas gracias. Hermoso y Haxameach. Haxameach, que tengan un hermoso A todas. Muchas gracias, Gracias por venir y por escucharme. Es un placer escucharte, tu dulzura es única. Muchas gracias, estuvo precioso. Hola, señora Sergio. Chao, tía. Muy lindo, del alma. Hago todo por ti, suegri. Mijal Ruth. Yo también por mi suegra, yo la seguiría por las dudas. Hola, buenas tardes. Haxamea, hermoso